Shalom, Edo te saluda desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te acompañamos en este caminar hacia la nueva celebración de Yom Kippur, que va a ocurrir el día 10 del mes séptimo. Estamos a horas de que esto suceda y quiero traerte la enseñanza de qué ocurría el primer día de Yom Kippur, la primera celebración, mejor dicho, celebrada por el pueblo hebreo, el pueblo de Israel en medio del desierto con el tabernáculo inaugurado. En el capítulo 16 de Levítico, Dios instruye a Moisés para que el sacerdote Aarón ingrese en forma específica y de una manera especial solamente una vez al año en esta fiesta, fecha, el día 10 del mes séptimo, para oficiar la redención, redimir al pueblo de todo pecado. Debía hacerlo de una manera muy particular, debía hacer un sacrificio por él y por su familia, por culpa y por holocausto, y también debía hacer lo mismo por el pueblo. El ceremonial consistía en, primero, él lavarse todo, vestirse con 4 prendas, que eran de las 8, las únicas 4 que eran de color blanco. Eran el calzoncillo, el cinturón de lino, la túnica y el turbante. Cada uno de ellos tiene una simbología. El calzoncillo representa la inmoralidad sexual. El cinturón representa los pensamientos negativos. La túnica representa el asesinato, o sea, el juego de palabras negativo. Y el turbante representaba la arrogancia. Todo eso tenía que estar inmaculado. Perfecto. Esa es la representación, y esto era decir, yo me presento con buenos pensamientos, sin rasgos de soberbia, sin inmoralidad sexual y sin maledicencia, sin malas expresiones en mi boca. A partir de allí, él después tenía que acercarse, se le acercaban delante de la presencia 2 chivos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Se hacía una especie de sorteo, así dice Levítico, y el de la derecha, el chivo de la derecha era sacrificado a Dios. El de la izquierda iba a ser enviado vivo y liberado al desierto, pero ambos con ciertas particularidades. Antes de sacrificar al chivo de la derecha, el sacerdote imponía las manos y declaraba sobre él todos los pecados, todas las desavenencias, las rebeliones del pueblo, y después de degollarlo, la sangre era llevada al lugar santísimo. Allí se salpicaba el altar en 4 direcciones, arriba, abajo y a los 4 puntos cardinales, para asegurarse que tanto los mundos superiores como inferiores y los 4 extremos de la tierra estaban alcanzados por la redención. El otro chivo debía también pasar el proceso de recibir todo el pecado a partir de la imposición de manos del sacerdote, todo el pecado de Israel, y era guiado al desierto para ser liberado. Esta era la práctica. Hace más de 3.300 años la primera práctica, y consistía en traer redención. Lo bueno es que el pueblo ingresaba a una nueva temporada purificado, empezaba un nuevo periodo limpio, puro, inmaculado. No sé si lo negativo, pero la única crítica es que dentro de un año había que validar de nuevo el carné de santidad con un sacrificio semejante. Pero hace 2000 años atrás, en tiempos de Yeshua, iba a ocurrir algo que iba a solucionar todo esto, y lo vamos a conocer a continuación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son las palabras de Yohanan, el inmersor, o Juan el Bautista según las Biblias cristianas latinas. Estas palabras lo identificaban a Yeshua como el autor de la redención del mundo, o mejor dicho, de todo aquel que en él creyera iba a ser libre de pecado. El anuncio a José, el esposo de María, madre de Yeshua, decía a través del ángel que este que iba a nacer iba a redimir de pecado a los de su pueblo. Así fueron las palabras de este ángel que le habló a José. Efectivamente, Yeshua fue al madero, y en los días previos fue el encargado de cumplir todo el ceremonial que le fue encargado a Moisés Aarón en Egipto para producir la libertad en Pesaj. Estamos hablando de que en Pascua Yeshua iba a ir al madero a ser sacrificado como el Cordero de Dios. Y vamos a ver qué.
¿qué iba a producir? En tiempos de Moisés y Aarón, ese cordero se sacrificaba, se lo comía y la sangre se le pintaba al portal de la puerta para que la muerte lo pasara por arriba, y eso significa Pascua, y pasara y ellos fueran libres de Egipto. El asunto es que Juan el Bautista lo reconoce como el que quita el pecado del mundo y no como el que trae libertad al pueblo, porque Pascua es la fiesta de liberación del pueblo y no de la redención. Entonces, ¿qué es lo que vio Juan y qué es lo que hizo Yeshua en el madero? Yeshua en el madero cumplió con Pascua, pero el que quita el pecado del mundo es el ceremonial de Yom Kippur que estamos a punto de celebrar. Entonces, ¿cómo hizo Yeshua para cumplirlo? Bueno, vamos a recordar y vamos a hacer la analogía. Junto a Pilato, a la derecha estaba Yeshua y a la izquierda estaba Barrabás, un preso político. Uno de los dos iba a ser liberado, el otro iba a ser condenado a muerte. En tiempos de Aarón, el que estaba a la derecha iba a ser sacrificado para Dios, el chivo, y el que estaba a la izquierda iba a ser liberado al desierto, a Azazel, así dicen las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, esto se puede leer y juntamente con los pasajes paralelos de los demás evangelios. El pueblo, los fariseos convencieron al pueblo y gritaban: crucifiquen a Yeshua, porque él se había hecho llamar Hijo de Dios, se había declarado Hijo de Dios. Y por eso venía la intención de matarlo. Y por eso Pilato lo sorteó, hizo el sorteo, el mismo sorteo que hizo el sumo sacerdote Aarón. Entonces, Yeshua estaba, de alguna forma, Dios a través de Yeshua estaba fundiendo en Pesaj la fiesta de Yom Kippur para poder traer redención. La sangre de Yeshua trajo liberación. Pero, ¿y nosotros? ¿Quién es Barrabás? Yeshua es hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, vos lees en Deuteronomio, en el capítulo 32, cuando vimos la última porción Hasinu, dice: los hijos son los que mancharon la relación y no Dios. ¿No sabéis que así recompensan ustedes a Dios, que es vuestro Padre? Entonces, el sacrificio de Yeshua sirvió para la tribu de Judá, sirvió para los israelitas. Vuelvo a decir lo que dijo el ángel a José, el esposo de María. Él viene a redimir de pecado a los de su pueblo, Israel. Y entonces, ¿y nosotros cómo somos incluidos? Lo que pasa que Barrabás, la palabra Barrabás puesta en la Biblia que vos y yo leemos aquí de este lado del planeta, tiene una muy mala traducción. No es Barrabás, sino es Bar-Abba. Bar es la palabra hebrea para hijo y Abba es padre. El hijo del Padre. El Hijo del Padre. Yeshua cumplía con el mandato de Hijo de Dios por el lado de los judíos, pero este varón, Barrabás, es hijo del Padre. ¿Y quién es el Hijo del Padre? Si buscamos la profecía en Jeremías, nos vamos a encontrar que Dios dice de Efraín, y Efraín es mi primogénito. Y los efraimitas somos vos y yo, somos parte de esa tribu de ovejas perdidas que se perdió, que se fue de la tierra santa, de la tierra sagrada y se perdió entre las naciones. ¿Qué iba a hacer Barrabás? Iba a ser liberado al desierto. ¿Qué fue hecho con el chivo de Azazel? Fue liberado al desierto. ¿Qué cargaba? Todo el pecado. Por eso fue necesario que Yeshua sirviera también como el modelo a seguir para nosotros que estábamos perdidos. Nosotros somos esa oveja perdida, nosotros somos ese Efraín desorientado y sin identidad propia. Eso fue suficiente. Ahora bien, había un sumo sacerdote que llevaba adelante el ceremonial, que vestía de ropas blancas. Por eso Yeshua vestía de blanco, él no tenía pecado, en él no había nada que tuviera que condenarlo. Pero ahora, para cumplir el ceremonial, él se llenaba de pecado y con eso manchaba sus vestiduras blancas. Por eso fue necesario que resucitara.
Ninguno de los machos cabríos resucitó, pero Yeshua necesitaba resucitar para matar de una vez la mancha del pecado, no solo para el pueblo judío, sino para todos los que en él creyeran, o sea, Efraín, o sea, el chivo que se fue al desierto. Eso es lo que pasó hace 3000 años. En Pesaj no solo hubo libertad espiritual, sino también redención espiritual de todo aquel que en él creyera. Así se fundió Dios las dos fiestas para encontrar en Yeshua el sacrificio perfecto y suficiente, como dice la carta a los Hebreos. En aquel tiempo, en tiempos de Aarón, Aarón tenía que entrar todos los años a renovar la santidad a través de los sacrificios y la sangre de los machos cabríos. Con Yeshua ya no hizo falta más nada. Ahora todo está resuelto, todo está liberado. En Él estamos libres, libres de aquí y libres de aquí, libres de culpa. ¿Por qué tenemos que celebrar Yom Kippur entonces? ¿Por qué tenemos que venir a esta fiesta? Simplemente porque Yeshua dejó un mandamiento y es el que tenemos que cumplir. Un mandamiento nuevo les doy. Así como ocurrió algo nuevo con Yeshua en Pesaj, fundiendo Yom Kippur, así también Yeshua dejó un mandamiento nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, él dice, ámense los unos a los otros, como yo os he amado. Y la forma de amar de Yeshua es, perdónalos, no saben lo que hacen. Cada Yom Kippur nosotros somos desafiados a perdonar como Yeshua perdona, como Dios perdona y como intercede Yeshua por nosotros, por nuestras rebeliones. Esa es la razón principal por la cual nosotros necesitamos, porque estamos en pleno perfeccionamiento. Te saludo desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y que te prepares para una hermosa celebración, con gozo, con alegría y ese sentido de aprobación que esperás que el Padre Eterno nos dé y nos encontremos todos inscritos en el libro de la vida. Shalom.